Como sabes, en cualquier ciudad muchos propietarios ofertan sus inmuebles a la venta ellos mismos, directamente. ¿Por qué lo hacen? Porque hay muchos clientes que creen que comprando directamente al propietario pues se ahorran un dinero. Este razonamiento no siempre termina cumpliéndose. Los propietarios tardan en vender porque no saben mostrar su inmueble, no saben negociar y no saben poner el precio adecuado a su inmueble. En la mayoría de los casos o pierden dinero al vender, o tardan mucho en vender, o no llegan a vender el inmueble ellos mismos. Generalmente acuden a los agentes inmobiliarios cuando se dan cuenta que vender no es tan fácil como poner una serie de anuncios online. Y respecto a los clientes, pues aprenden que negociar con los propietarios no es una cuestión de sentarse y hablar. Pueden encontrar problemas una vez hayan comprado. Los clientes inteligentes terminan buscando su inmueble a través de una agencia. Y los que han comprado directamente pueden llevarse, como he dicho, una agradable sorpresa al final. Digo de agradable por no decirlo de otra manera. ¿Por qué muchos propietarios y clientes no acuden primero a las agencias inmobiliarias? En mi experiencia, los clientes sí acuden a las agencias inmobiliarias al igual que los propietarios. Pero algunos de ellos terminan haciendo negocios directamente con propietarios o con clientes porque algunos agentes inmobiliarios no saben que el enemigo número uno de la venta inmobiliaria anda rondando en el primer contacto que el cliente o propietario tiene con la agencia o con el agente. Veamos cuál es este enemigo y cómo mitigarlo. Ya hemos mencionado la percepción que tienen los potenciales clientes del sector inmobiliario. Un sector que necesita un lavado de cara, más profesionalidad y menos engaños y fraude. A pesar de las malas prácticas que ocurren con frecuencia en el sector, no es necesario ser alarmista. Muchos agentes inmobiliarios en el mercado están haciendo un buen trabajo y asesorando bien a sus clientes. Pero todavía queda mucho por hacer en cuanto a formación, organización empresarial y relaciones públicas. Gracias a Internet y últimamente a las redes sociales, y no a la crisis como dicen algunos, el sector inmobiliario está mejorando. Actualmente, pues no es fácil para una empresa inmobiliaria dar un mal servicio y salirse con la suya. Hoy no. Por otra parte, cada día más propietarios acuden a un agente inmobiliario, a un profesional, para vender su inmueble. Escuchen sus recomendaciones y tienden a no poner en el mercado inmuebles sobrevalorados. Y gracias a Dios, pues cada día hay menos promotoras inmobiliarias que no tengan un interés real en sus clientes. Saben que el sector ha cambiado y hoy, para hacer negocio, para vender, hay que demostrar a los clientes que se cumple con la fecha de entrega y con las memorias de calidad. Aún así, con una perspectiva alentadora y prometedora, el sector todavía sufre de un descrédito merecido en algunas ocasiones. Es normal que los clientes acudan a las agencias inmobiliarias un poco temerosos de lo que van a encontrar. Noticias de quejas, reclamaciones y denuncias a algunos agentes inmobiliarios pues no son inusuales en la prensa. Después de todo, es muy probable que vayan a realizar la mayor compra de su vida y eso conlleva pues estrés, incertidumbre y temor. Y esta es la principal razón de que los clientes acudan primero a Internet para asesorarse en vez de confiar en un agente inmobiliario. Mencionábamos que es extremadamente difícil ayudar a comprar un inmueble a un potencial cliente cuando éste está estresado, porque no piensa ni escucha lógicamente tus palabras. Explicamos anteriormente que primero debes tranquilizarlo, ganándote su confianza para luego demostrarle que tú vas a hacerle su vida más fácil y menos estresada. Los primeros momentos de contacto personal con un cliente, ya sea en persona o por teléfono o incluso por email, son cruciales para ti, porque el enemigo número uno de la venta inmobiliaria está al acecho. Y este enemigo se llama miedo. Bueno, yo lo llamo miedo para intentar con esta palabra, que es un poco fuerte, lo sé, que el agente inmobiliario no infravalore ese sentimiento que ronda en la cabeza del cliente en un primer contacto. Quiero describir con esta palabra miedo y no otra, esa incertidumbre, estrés, ansiedad, inseguridad o desconfianza que el cliente siente ante una situación de compra, una situación nueva que no controla y la aprensión de contactar con una persona que no conoce o conoce poco. Por tanto, utilicemos la palabra miedo a lo largo de este módulo para resaltar este sentimiento y conseguir que recuerdes la importancia que tiene la primera impresión en la venta inmobiliaria. El miedo del cliente es el enemigo más importante, más poderoso, más incómodo, más injusto y más cruel contra el cual tienes que luchar como agente o vendedor inmobiliario. El miedo es el responsable de que los clientes no deseen dar información y pregunten lo mínimo al vendedor. Y ya se sabe. Dame el precio, algunos detalles y ya te llamaré. O enséñame el inmueble y ya te llamaré. Cuando en verdad están analizando cada palabra y cada gesto de lo que tú digas y hagas, precisamente porque no controlan la situación, porque esta compra es importante para ellos o porque todavía no se ha generado confianza. Pero no todos los clientes sienten la misma clase de miedo cuando desean comprar un inmueble.
Según la personalidad del cliente, su educación y sus experiencias en la vida, tendrá una clase de miedo y no otra. En base a nuestra propia experiencia en la venta inmobiliaria, hemos clasificado este miedo en 6 tipos diferentes. Por supuesto, una persona segura de sí misma, por ejemplo, con un cargo importante en una empresa, no sentirá precisamente miedo cuando trata de comprar un inmueble, pero sentirá cierto grado de duda o de inseguridad en no saber lo que le espera. Otra vez, la incomodidad de no controlar la situación. Debes identificar cuanto antes qué le preocupa al cliente al comprar un inmueble, no qué inmueble quiere. Te ayudará mucho a crear confianza, vender buenos sentimientos, solucionarle sus problemas y ayudarle a comprar. Como ya sabes, a todos nos gusta comprar, disfrutamos haciéndolo, pero eso no significa que durante este proceso no tengamos nuestras dudas sobre si estaremos bien asesorados o sobre si lo que queremos adquirir nos va a satisfacer luego y nos va a mejorar la imagen hacia los demás. Veamos los 6 tipos de miedo que debes mitigar, poniendo en práctica desde el primer momento las 3 reglas de oro. Miedo a los vendedores. Lamentablemente es el miedo más común y el menos que perciben los agentes inmobiliarios. Muchos no saben o quieren saber cómo son percibidos por sus clientes, y usted es culpable hasta que se demuestre lo contrario. El origen de este miedo está en el concepto que muchos clientes tienen del sector y de los vendedores inmobiliarios en particular. Las personas tendemos a rechazar lo que no entendemos, y cuando no nos queda más remedio que enfrentarnos a ello, pues sentimos un poco de miedo. Además, esta clase de miedo se alimenta cuando un cliente se encuentra un vendedor pues poco profesional, cuando el teléfono de la empresa tarda en responder, cuando no se facilita la información requerida, cuando se rompen las promesas. Todo esto hace que el cliente pues comience a sentir un poco de miedo, de recelo cuando llega el momento de dejar sus datos y contestar preguntas. Por tanto, otorga la importancia que tiene a este tipo de miedo, porque el cliente está influenciado por todo lo que le rodea, incluyendo el concepto que ha adquirido sobre la venta y sobre lo que puede suceder si el vendedor no hace bien su trabajo. Y que el vendedor no haga bien su trabajo, pues para el cliente significa pasar por situaciones incómodas, o haber perdido el tiempo y puede que algún dinero. ¿Cómo ayudarás a tu cliente a vencer este miedo? Pues ya sabes, teniendo en cuenta las 3 reglas de oro. Miedo al fracaso. El miedo al fracaso es el temor a no lograr nuestras metas, objetivos o deseos. Es la clase de miedo a cometer un error, a no hacer una elección apropiada. Esta clase de miedo la conocemos bien porque en algún momento hemos sentido arrepentimiento, un sentimiento pues que es bastante desagradable. Y en algún lugar de nuestra mente está enclavado ese sentimiento debido a nuestras experiencias anteriores. A algunas personas les aterra fracasar. Para ellos, comprar un inmueble que resulte ser un engaño o que tenga un problema de construcción es un verdadero desastre. No económicamente, sino emocionalmente. Y un fracaso así, pues, no se lo pueden permitir. Pero el problema no está en el fracaso en sí. El fracaso solo nos indica que el camino que elegimos no es el adecuado, que es necesario buscar otra opción. El problema está en lo que el fracaso significa para nosotros, o para estas personas o clientes, y en la manera de cómo nos calificamos a través de él. Da miedo fracasar, porque nos sentimos impotentes ante el fracaso y no nos gusta sentirnos así. No queremos soportar la incomodidad pues, de dicho sentimiento y asociamos equivocadamente el fracaso con dolor y es a este último a quien más miedo le tenemos. Esta clase de clientes piensan que el éxito y el fracaso son los 2 elementos que nos clasifican como personas. Si tengo éxito, soy una persona valiosa. Si fracaso, pues no valgo nada y la gente me va a criticar o rechazar. Te encontrarás algunos clientes que sienten esta clase de miedo, así que sé consciente de que puede aparecer en cualquier momento y actúa en consecuencia. ¿Cómo le puedes ayudar al cliente a vencer este miedo? Pues ya sabes, teniendo en cuenta las 3 reglas de oro, es decir, no hay otra. Miedo a deber dinero. Hay clientes que tienen miedo a deber demasiado dinero, ya sea al banco o a otra persona. Buscan comprar un inmueble y si pueden pagarlo al contado, pues lo harían. Para ellos deber dinero es un sentimiento molesto, una situación incómoda, no les da una sensación de libertad. Esta clase de clientes no suelen pedir créditos ni deben importantes sumas de dinero a otra persona o a un banco. Si piden un crédito para comprar un inmueble, prefieren que sea por menos del valor hipotecario. Para ellos las condiciones de pago son muy importantes. Pagar intereses es un verdadero robo. Esta clase de clientes suele comprar en efectivo y exigir algún extra por su honradez.
Existen muchos clientes con esta clase de miedo, más de lo que tú crees. En una negociación sobre las cantidades a pagar a cuenta de una vivienda nueva o sobre plano, donde el cliente te ofrece más ventajas de las que tú pides, es un claro ejemplo de un cliente con este tipo de miedo. Por ejemplo, tus condiciones de pago para una vivienda sobre plano son el 20% a la firma del contrato de reserva, el 30% mientras se finaliza la obra y el 50% a la entrega de llave. Pues este tipo de clientes tenderá a ofrecerte un 60% de entrada ahora y el resto a la entrega de llave, si les das algún tipo de descuento, claro. Miedo a que se les mienta. Algunos de tus clientes comprobarán hasta el mínimo detalle toda la información que les facilite. También te pedirán datos, información adicional, detalles y, a ser posible, referencia de antiguos clientes tuyos y de tu empresa. En este caso, es el vendedor inmobiliario el que suele alimentar o mitigar este miedo con su comportamiento. Si respondes a preguntas con respuestas no muy claras, lo primero que pensarán algunos clientes es que el inmueble, la empresa o tú esconden algo. En realidad, el cliente no espera que les vayas a mentir directamente, pero sí indirectamente con medias verdades, verdades incompletas o tergiversaciones de la verdad. Y el cliente tiene miedo a este tipo de medias verdades, de aumentar los beneficios del inmueble sin razón alguna, de esas mentiras que se convierten en verdad según el cristal con que se mire. Así que pon en práctica las 3 reglas de oro y mitigarás esta clase de miedo. Miedo a que se rían de uno. Esta es la clase de miedo contra la cual poco podemos hacer. Te encontrarás clientes que necesitan la aceptación de los demás para tomar la decisión de compra. No se trata de la clase de miedo a cometer un error, sino a que alguien a quien el cliente conoce, aprecia o respeta no comparta su opinión por considerarla poco inteligente, sin madurar o sin haber analizado otras opciones. Quizás esa persona influyente sabe dónde hay otra oportunidad mejor. Como solemos decir en el sector inmobiliario, siempre hay algún consejero oculto en alguna parte que en la vida anterior fue un agente inmobiliario. Las personas tienden a ser muy sensibles a las opiniones de los familiares, amigos y compañeros de trabajo. Cuando tu cliente quiere comprar un inmueble, siempre piensa cómo los demás pueden responder respecto a su decisión. A nadie le gusta que le critique. Si el cliente siente que puede haber alguna crítica debido a su falta de aplomo al comprar un inmueble, pues no lo comprará o retrasará su decisión de compra hasta estar seguro de las opiniones de las personas que forman su círculo. Puede que su amigo o amigos no le digan que no ha tomado una decisión inteligente, pero el cliente se sentirá como si lo hubiera hecho. Solución, pues aplica las 3 reglas de oro. Miedo a lo desconocido. Esta es una clase de miedo típica de las personas muy cautas. Prefieren agarrarse a lo seguro, caminar por los mismos senderos de siempre, hacer en todo momento lo de ayer, no dar ningún paso sin pensarlo mucho, calcularlo todo y si aparece algún riesgo, pues no seguir adelante. No es fácil vender inmuebles sobre plano a personas con miedo a lo desconocido. Prefieren lo conocido, lo que pueden ver y tocar, lo que pueden comparar con algo. Normalmente estas actitudes de extrema prudencia en algunos clientes les pueden paralizar e impedir encontrar el inmueble que están buscando y hacer perder el tiempo al agente inmobiliario. Ese gran miedo al riesgo, a no saber con certeza si la promoción se terminará a tiempo, por ejemplo, les entierra en lo de siempre. No entienden que lo desconocido ofrece posibilidades alcanzables si se decidieran aventurarse en territorios que no le ofrecen garantías y seguridades. Estos clientes suelen vivir en la rigidez de lo de siempre. Están acostumbrados a caminar solo por lo planificado y experimentado. Y no entienden muy bien que el riesgo es necesario para alcanzar el éxito, que uno debe tomar riesgos calculados ante lo desconocido. Esta clase de miedo también aparece cuando falta claridad en tu argumentación. Es muy común entre las personas extranjeras que, no conociendo el idioma, les resulta complicado entender nuestro proceso legal, los contratos de compraventa y otra documentación jurídica. Este tipo de cliente nunca arriesgará lo que tiene por conseguir otra cosa mejor que es desconocida. Si puedes convencer a este tipo de cliente que la compra de tu inmueble le ayuda a no perder algo que él considera valiosa, pues tendrás muchas posibilidades de hacer la venta. Ahí lo tienes, las 6 caras del miedo en el sector inmobiliario, responsable de hacerle más difícil el trabajo al vendedor inmobiliario y con razón. Ahora bien, de ti depende mitigar ese miedo desde el primer momento, porque el miedo desdibuja el concepto del valor. ¿Cómo venderle a clientes asustados, recelosos o estresados? Pues es muy difícil, por no decir casi imposible.
Por tanto, ya sabes, la primera impresión en este sector es primordial. La primera impresión y el contacto es crítica en la venta inmobiliaria. Aplica las 3 reglas de oro desde el principio y mitigarás muchos de los miedos de tus clientes. Bien, recordemos una vez más los 6 tipos de miedo que hemos mencionado. Miedo a los vendedores, miedo al fracaso, miedo a deber dinero, miedo a que se les mienta, miedo a que se rían de uno y miedo a lo desconocido. Sin embargo, el miedo de los clientes tiene su parte positiva en el sector inmobiliario. Hoy en día los clientes, cuando experimentan sus temores durante la compra de un inmueble, se quejan y se quejan a todo el mundo y en todas partes. Como me dijo hace tiempo un colega de la profesión, Carlos, no sabes lo bien que funcionan las redes sociales hasta que un cliente se queja de tu servicio o te critica online. Parece ser que el miedo a ser criticado está mejorando el servicio que prestan los agentes inmobiliarios. Y me alegra saberlo. Si te preocupa que tus clientes te critiquen, haces bien. Sí, los clientes tienen miedo, pero los agentes inmobiliarios también sienten miedo y preocupación. Están comenzando a importarle bastante ser criticados y a ser mal interpretados cuando prestan su servicio. Eso de que el cliente siempre tiene razón se ha llevado demasiado lejos y algunos clientes creen de verdad que tienen el derecho de tener siempre razón. Esto ha llevado a los agentes inmobiliarios a procurar ser más claros en su argumentación y a formarse mejor. El miedo a ser criticado a través de las redes sociales, el aumento de la sensibilidad de los jueces hacia los problemas de los consumidores en temas de compraventa de vivienda y la necesidad de diferenciarse para mejorar la competitividad en tiempos de crisis son algunas de las razones que están llevando al sector inmobiliario hacia un cambio de tendencia. Agencias inmobiliarias y promotoras se han visto obligadas a actualizar la forma con la que interactúan con el cliente. Ya no es suficiente ofertar los inmuebles al precio adecuado. Para atraer a los clientes es necesario aportarles algo más. Aunque tanto las quejas como las reclamaciones, como las denuncias sobre actividades de compraventa de inmuebles han bajado en algunos países, todavía queda mucho por hacer. Es normal que los clientes sientan miedo al entrar en contacto con una agencia inmobiliaria y sobre todo con una promotora. No es fácil que las autoridades o las asociaciones de consumidores te ayuden a resolver un problema con una agencia inmobiliaria o una promotora. Las asociaciones inmobiliarias y las asociaciones de consumidores aconsejan bien a los clientes cuando estos tienen alguna queja y les apoyan en sus reclamaciones o denuncias, pero no resuelven estas quejas. Es el cliente quien tiene que resolverlas. Los clientes saben cuáles son sus derechos, saben dónde conseguir información sobre cómo tratar una reclamación y saben a dónde acudir para poner una denuncia. Pero también saben que obtener una resolución a su favor en un tiempo prudencial, es decir, corto, es difícil y puede ser costoso. De ahí que muchos miedos del cliente estén justificados. A veces el cliente no tiene razón, pero es ese miedo el que no ayuda a contemplar otra posibilidad, a ver las cosas desde un punto de vista distinto, a ver su problema desde un punto de vista distinto. Bien, eso es todo en este módulo. En la siguiente sección trataremos las 9 mejores técnicas de venta inmobiliaria y cómo utilizarlas para generar venta. Nos vemos en el próximo módulo. Me gustaría hablar brevemente sobre el brand marketing en el sector inmobiliario. El brand marketing es un concepto que pocos promotores inmobiliarios aplican a sus acciones promocionales. Lo aplican mal o no lo aplican con la suficiente imaginación. Desde el punto de vista de la promoción inmobiliaria, el brand marketing viene a decir que para vender las propiedades de un nuevo conjunto residencial, primero hay que vender el lugar donde está ubicado ese conjunto residencial y luego el nombre de la promotora para generar credibilidad y confianza. Es más, si estás vendiendo en el extranjero, no solo tienes que vender los beneficios de la zona, sino también vender los beneficios de tu país antes de poder vender tu producto inmobiliario. Básicamente, el brand marketing inmobiliario consiste en establecer ciertas características particulares de cada región y país e implementar ciertas estrategias comerciales para darlas a conocer de forma positiva. Si al cliente no le gusta la zona, de nada sirve tener el mejor producto del mercado. En la venta inmobiliaria en el extranjero, el precio del inmueble influye, pero no influye tanto como creen algunos promotores y agentes. El brand marketing tiene mucho que ver en cómo se percibe la seguridad de esa zona, física y jurídicamente por parte del comprador. El cliente siempre pagará un poco más por su vivienda si se siente seguro viviendo en esa zona. Además, la imagen de un país no se percibe igual en todos los países. Cada país tiene una imagen formada de otras regiones y países, por lo que habrá que utilizar ciertas particularidades y estrategias de una misma región o país para generar confianza en esa región o país.
Utiliza el brand marketing, venta del país, venta de la zona, venta del promotor y venta del producto para mejorar la percepción que tiene el potencial cliente sobre tu zona, nunca para cambiarla. Cualquier comentario que te diga tu potencial comprador sobre tu zona será siempre cierto, porque esa es su percepción actual. En la percepción de tu producto inmobiliario en el extranjero, céntrate en informar al cliente sobre la zona, la calidad de vida, la seguridad, la infraestructura, la conveniencia de vivir en la zona. Comprobarás que actuando de esta manera atraerás a más y mejores clientes.